Persona que está a la par, vamos a matar. Vamos, dígalo, vamos, sin miedo, diga, vamos a matar. Hay que matarlo, se llama hoy. Y como les estaba comentando, ese es un tema muy, pero muy importante para la iglesia, para usted y para mí. Si usted cree que el pastor se lo está tirando todo a usted, pues sí, se lo estoy tirando todo a usted. Vuelvo a ver a la persona que está a la par, dígale, yo creo que es para usted. Desde que el pastor lo vio, lo está viendo feo. Amén. Yo quiero saludar primeramente a las visitas. Hoy tenemos una visita, ¿verdad? Por acá, Tomás. Hoy lo saludé al principio, Tomás. Bienvenido, Tomás, a la casa del Señor. Qué bueno. Solamente Tomás, ¿verdad? Estamos todos de casa hoy. ¿Quién más? ¿Quién más? No, ya él había venido. Está perdido usted. Ya él había venido como 2 o 3 veces. Ha venido también acá. Amén. Hay que matarlo. Y como les estaba diciendo, siempre que hablamos de temas importantes que vienen a tomar control de la iglesia, cosas que Dios quiere liberarnos, cosas de las que Dios quiere realmente libertarnos, siempre encontramos oposición, siempre encontramos a alguien, a una persona a izquierda, a la derecha distrayéndonos, siempre encontramos una mosca que pasa volando y usted nada más ve la mosca vuela y perdió el tema. Pero esta noche yo le quiero invitar a que usted ponga mucha atención, no se distraiga. Voy a ser paciente a la hora de expresar el tema que les quiero dar. Voy a ser una persona pausada, pero quiero que usted me agarre el hilo y lo entienda bien. Amén. Hay que matarlo. Y lo primero que quiero que quede claro también en esta noche es que nuestro Dios es un Dios de amor. Y yo quiero que en lo que nosotros vayamos leyendo textos o en lo que nosotros vayamos desarrollando el tema, usted nunca pierda de perspectiva que tenemos un Dios de amor y que nuestro Dios es un Dios también de misericordia. Usted tiene un Dios de amor y usted tiene un Dios de misericordia. Y es un Dios que está dispuesto a perdonar y un Dios que está dispuesto a restaurar. Es tanto así el perdón y el amor de Dios que aún perdonó a las personas que estaban sacrificando a su hijo cuando estaba muriendo en la cruz del Calvario. Amén. Dios es un Dios de amor, diga conmigo amén. ¿Me estás entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Se me va a conectar? Porque así como Dios es un Dios de amor, encuentro en el texto bíblico que hay un pueblo específico en el cual Dios se molesta mucho con ese pueblo. Dios se enoja con ese pueblo. Y tanto es el enojo que tiene Dios con este pueblo que Dios decide desaparecerlo de la faz de la tierra. Dios decide exterminar a este pueblo. Usted podrá decir, ¿cómo es que un Dios de amor, cómo es que un Dios de misericordia decide deshacerse de una nación? Esta nación tiene que haber sido seguramente una nación muy mala. Esta nación seguramente era una nación que cometía muchos pecados y muchas maldades. Seguramente era una nación muy corrupta, porque Dios decide deshacerse de toda la gente. Tanto que dice la Biblia que de generación a generación Dios iba a pelear con esta nación. No estoy hablando de Egipto, por si acaso usted se lo está imaginando. Egipto tuvo cautivo al pueblo de Israel 430 años en esclavitud, sino que estoy hablando de otra nación a la cual Dios decidió deshacerse de ella. Y quiero que abramos la palabra del Señor y lo vamos a obtener aquí adelante para que usted lo lea conmigo. El libro de Deuteronomio, capítulo 25, desde el versículo 17. Ponga atención al texto, entienda el texto, comas el texto, porque el texto es lo que te va a dar el panorama de lo que vamos a hablar. Verso 17 dice así: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de
todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. No lo olvides. Amén. Israel sale de Egipto después de 430 años de esclavitud. Y si nosotros nos vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 17, vemos que en medio de la travesía que tiene este pueblo de Israel, llegan a un terreno o a un lugar que se llamaba Refidim. Refidim significa ciudad de descanso. ¿A cuánto les gusta estar en un rato de un Refidim, verdad? Un lugar de descanso. Pues Refidim significa ciudad de descanso. Y el pueblo de Israel llega a esta tierra y de repente comienzan a quejarse durante el tiempo que están ahí. Comienzan a decir: qué desgracia la nuestra, no tenemos que tomar. Tenemos sed y no hay agua en este lugar. Y comienzan a enojarse y le echan la culpa al líder que los traía, a Moisés. Y le comienzan a decir: Moisés, no hay agua en este lugar. Moisés, tenemos sed. Qué desgracia la nuestra, haber tenido que venir a este lugar para morirnos de sed. Ellos dicen: Dios nos ha abandonado, Dios no está con nosotros, ni está presente entre vosotros. Vamos a morir en el desierto, comienzan a decir. Dice el texto bíblico que Moisés comienza a orarle a Dios. Y Dios le dice que tome su vara y que castigue la peña, y la peña les iba a dar agua. Entonces Moisés hace lo que Dios le dice y toma su vara y golpea la peña, y la peña comienza a brotar agua. Todo bien hasta ahí, todo muy bonito hasta ahí. Pero el siguiente versículo, después de que Moisés saca agua y todos beben del agua que está, en el siguiente versículo dice que vino entonces Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Israel llega a un lugar que significa tierra de descanso, pero no encontraron descanso en esa tierra. Israel llega a un lugar donde supuestamente todo iba a estar bien, pero cuando comienzan a dudar, cuando comienzan las quejas, cuando comenzaron a criticar, cuando comenzaron a ver que las cosas se estaban poniendo difíciles, aparece un pueblo llamado amalecitas, en el que era una región donde su padre se llamaba Amalec, y comenzaron a hacerles guerra y los comenzaron a atacar. Semanas atrás estuve hablando un poco sobre Amalec en esta iglesia y les hablaba que es un espíritu. Amalec es un espíritu que ataca todavía gente hoy en día cuando están pasando este momento de dudas, de dudas, cuando están pasando por momentos de quejas, cuando estamos pasando por momentos difíciles. Y siempre está atacando cuando estás cansado, cuando estás con dudas, cuando dices no siento a Dios. Entonces se levanta el espíritu de Amalec. Pero ¿quién era Amalec? Diga conmigo, ¿quién era Amalec, pastor? Yo les voy a contar un poco de la historia esta noche. Yo quiero hablarles acerca de la historia de los Amalec, porque si Dios dice que quiere destruir a toda esta nación, si Dios menciona en la Biblia que quiere destruir a todo lo que tenga que ver con Amalec, es porque algo grave debe haber con esta nación. Amén. Y nos vamos a ir al Génesis. Como usted sabe, conmigo siempre hay que ir al principio. Todos los que vienen conmigo desde hace mucho tiempo saben que voy al Génesis. Y en el Génesis vamos a encontrar a una pareja llamados Adán y Eva. Y esta pareja tienen 2 hijos. Y estos hijos se llaman Caín y se llaman Abel. Y comienza a haber pleito entre los dos. Y Caín mata a Abel.
Entonces, luego al tiempo de Caín y Abel nace otro hijo, un tercer hijo por parte de Adán y Eva, y este hijo se llama Set. Set vino a ser el reemplazo, o se creía que era el reemplazo de Abel, que Dios había mandado para reemplazarlo. Amén. Ahora, Set es el padre de Noé, y de la descendencia de Noé sale Abraham. De la descendencia de Abraham sale Isaac, y de la descendencia de Isaac salen dos hijos, Esaú y Jacob. Y hay algo interesante cuando hablamos de Esaú y de Jacob, que siempre nos concentramos en Jacob. Siempre hablamos de cómo Jacob vio una escalera, cómo Jacob entró a una cueva, cómo Jacob peleó con Dios, cómo Jacob tuvo que pelear 14 años, tuvo que trabajar para ganarse a su mujer. Y hablamos de Jacob y Jacob y Jacob. Pero en esta historia yo quiero que nos olvidemos un tiempo de Jacob, porque nunca hablamos de Esaú, y vamos a hablar de Esaú. Esta es la historia de Esaú. Ponga atención. Llega el momento llega un tiempo donde Esaú viene del campo y dice la palabra que está cansado, dice la palabra que está hambriento, y resulta que cuando usted está cansado, lo que usted quiere es llegar a la casa, y cuando usted está muy cansado de trabajar, ¿qué es lo que usted espera que llegue cuando llegue a la casa? Que le tengan la comidita lista. ¿Verdad que sí? Qué rico. El problema es cuando los dos trabajan, entonces los dos tienen que ponerse de acuerdo para llegar a cocinar. Amén. No los vi muy convencidos a esos varones. Amén. Los dos se ponen a cocinar o se turnan, porque la mujer no es esclava, lo sabemos bien. Vamos a hablar de otro tema hoy entonces, y vamos a empezar a hablar de vamos a hablar de lo que es la honra a la mujer. Entonces dice la palabra del Señor y narra que Esaú estaba trabajando en el campo, estaba cansado, andaba cazando, y llega a la casa y da la gran casualidad que su hermano Jacob estaba cocinando un guiso. Y como él estaba cansado, le dijo al hermano: qué rico huele, yo quiero comer de ese guiso, dame de ese guiso. Esaú era el mayor, ellos eran hermanos gemelos, pero Esaú era el primogénito, era el mayor. Había una cultura en el pueblo de Israel de que el primogénito era el que heredaba el gran porcentaje de todos los bienes de la familia, y al menor le daban un poquitico de lo que sobraba. Esa era la cultura. Aparte de eso, al mayor se le daba una bendición especial, donde Dios le colocaba un sacerdocio sobre la familia, y esta persona era bendito en todas las cosas por parte de Dios. Todo esto le correspondía a Esaú. Pero Jacob estaba cocinando y le dice Esaú: quiero que me regales un poco de comida, tengo hambre. Y Jacob, como buen hermano que es, le dice: te la vendo, te lo cambio por tu primogenitura. Vemos ahí una actitud de Esaú, porque Esaú dice: no me interesa mi primogenitura, porque lo que tengo es hambre y lo que yo quiero es comer. Entonces Esaú dice: la primogenitura es tuya, dame de comer. Vean la primera actitud en Esaú: no tomar en poco la bendición de Dios, tomar en poco todo lo que Dios le había dado. Ahora su hermano Jacob va donde su padre, y con la ayuda de su mamá se disfraza como su hermano Esaú y le roba la bendición que también le tocaba. Entonces usted conoce la historia. Jacob ya no solamente tiene la primogenitura, sino que también obtiene la bendición. Ya no solamente va a tener la herencia, sino que va a tener la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque se aprovecha de que Isaac era ciego. Y como Isaac era ciego, no podía ver cuál de sus hijos era el que le hablaba. Simplemente se disfraza de Esaú, engaña a su padre, y su padre bendice a Jacob. Cuando llega Esaú adelante de su padre y se le presenta, le dice: deme la bendición. Y Isaac dice: pero hijo, ¿qué estás hablando?
yo te di la bendición. Y entonces Esaú se dio cuenta que su hermano lo había traicionado y lo había engañado, y que ahora la bendición se la había dado a Jacob. Entonces el padre dice: yo no te puedo dar la bendición que ya le di a su hermano. Esaú se molesta mucho. Esaú se enoja, dice la palabra. Y dice y comienza a pensar: cuando mi padre se muera, yo voy a matar a mi hermano. Amén. ¿Vamos bien? ¿Vas conectado? Pero Esaú no solamente piensa que iba a matar a su hermano. Esaú también lo menciona, porque dice la Biblia que su madre se da de cuenta. Entonces su madre dice: yo tengo que salvarle la vida a mi hijo. Yo necesito sacar a mi hijo de este lugar. Entonces esta mujer se inventa una idea y le dice a su esposo Isaac: yo no quiero que mi hijo se case con una muchacha de este pueblo, porque las mujeres de este lugar no son buenas. Las mujeres de este lugar son como medio dramáticas. Las mujeres de este lugar son como medias quisquillosas, y no me gusta ese tipo de mujer que hay en este lugar para mi hijo. Qué feo, ¿verdad? Mujeres así. Gracias a Dios aquí no hay, ¿verdad? Dígame. Aquí todas las mujeres son de primer nivel. ¿Ah? Entonces la mamá dice: yo prefiero morirme antes de que mi hijo se case con una impía de estas. Y entonces agarran a Jacob y lo envían a la casa de Labán, su tío, y para que consiga una mujer por allá. Y dice la historia que Jacob se va. Y como Jacob se fue, vamos a dejar a Jacob tranquilo en su viaje. Vamos para Esaú. Esaú se da cuenta de que su papá y su mamá no le gustan las mujeres que hay en la tierra, ahí donde ellos viven, para casarse con sus hijos, porque consideran que las mujeres que hay en ese lugar son malas mujeres. Y como Esaú demostró ser un hijo conflictivo, un hijo que tenía un carácter muy difícil y un poco rencoroso, pensó y dijo: con que a mi papá y a mi mamá no les gusta las mujeres de acá, pues ahora les voy a dar por donde más les duele. Me voy a casar con una impía de este lugar. ¿Cuántos conocen hijos así que dicen: con que no quiere mami, pues doble chocolate? Solo para molestarlos a los papás. Y aquí por segunda vez vemos el mal corazón que tiene este muchacho, que es molestar a sus papás solo porque no le dieron lo que él quería. Ahora Saúl va y busca una mujer y se casa. Y se casa con una mujer que se llama Ada, sin H, Ada. Se casa con Ada y Ada le da un hijo, y este hijo se llama Elifaz. Recuerde que estamos hablando de Saúl, el hijo de Isaac, el nieto de Abraham, y se casa con Ada y tienen un hijo que se llama Elifaz. Elifaz crece y se casa también, pero no solamente Elifaz se casa, sino que también se consigue una concubina. Pastor, ¿qué es una concubina? Es lo que hoy se llama o se considera unión libre. Una mujer que no es del matrimonio, una mujer con la que conviven juntos. Eso era un concubinato. Entonces Elifaz no solamente se casa con una mujer, sino que aparte de su mujer se consigue una concubina. Y con esa concubina, dice la palabra del Señor, comienza a tener una relación. Esa mujer se llama Digna. Aquí es donde la historia se pone interesante, porque la señora Digna no era cualquier tipo de mujer. Ella venía de una familia de príncipes. Digna era hermana de un príncipe. Ellos eran de una tribu en el desierto. Ellos no eran descendientes de Abraham. Ellos descendían de otro lugar. Pero era una mujer princesa
pero ahora en vez de ser una esposa legítima, se convierte en una concubina. Ahora, como concubina, esta mujer no tiene la misma posición ni los mismos derechos que tiene una esposa natural. Entonces, no es tratada de la misma manera en que Elifaz comienza a tratar a su esposa. Entonces Digna comenzó a sentirse indigna y comenzó a decir como que las cosas no están funcionando. No me gusta esto de que todo es la esposa tiene derecho y yo no tengo nada que decir. Entonces Digna da a luz un hijo y le pone por nombre Amalek. Tanto ella como su hijo se comienzan a no sentirse como parte de la familia, porque no es un matrimonio legítimo. Entonces ella sigue teniendo en mente todas las costumbres de todos los ídolos a los cuales ella adoraba cuando estaba en el desierto en su otra tribu, y toda su forma de ser, porque no se siente bien siendo parte de la tribu de Abraham. Recuerde que todo esto es familia de Saúl, que es nieto de Abraham. Amén. Porque esta mujer no ha sido bien recibida por parte de la familia. ¿Cuánto les ha visto eso que ha sucedido? Esa persona no me gusta para mi hijo, esa persona no me gusta para mi familia, entonces ya le andamos de larguito. Eso pasaba con Digna y con su hijo Amalek. Pasa el tiempo, Amalek crece, se casa, pero se separa de toda la familia. Recuerde que Amalek es el nieto de Saúl, o sea que es bisnieto de Abraham. Entonces Amalek tenía alguna conexión con Abraham, pero por lo que sucede en la vida, se separa de la familia y se va a vivir a los desiertos. Y en la Biblia describe, la historia bíblica describe que Amalek se va a uno de los peores lugares de los desiertos, a un lugar donde no hay fruto. Y en sus lugares donde usted viene, es un lugar donde usted viene a pelear de día y de noche tiene que sobrevivir. Ahí se levanta con una familia. Ahí es donde Amalek comienza a levantar una generación. Ahí Amalek comienza a levantar una familia en un lugar desértico, en un lugar peligroso, en un lugar donde nadie quisiera ir. Y entonces, como Amalek vivía en esas condiciones, comienzan un emprendimiento. ¿Quieres saber cuál es el emprendimiento de Amalek? Asaltar y robar a todas las personas que pasaban por la ciudad, por el desierto. Persona que pasara, persona que asaltaba. Persona que pasara, persona que atracaba, y si tenían que matarlos, lo mataban. Amalek era una mala persona y toda su generación estaba creciendo como una mala persona. Entonces los descendientes de Amalek, los amalecitas, son conocidas como personas que robaban, que atracaban gente y que peleaban, y gente que mataban a cualquier persona. Ahora vamos a ir a otro escenario. Tenga ahí a Esaú y tenga ahí al Amalek. Vamos ahora a Moisés. Moisés está saliendo de la esclavitud, y todo el pueblo de Israel está saliendo de la esclavitud de Egipto que tenían durante más de 430 años. Moisés sale de Egipto con 600,000 hombres, más mujeres y niños. Se aproxima a una cantidad de 1,000,000 de personas salen de Egipto camino a la tierra prometida. Estas personas, 1,000,000 de personas, comienzan a caminar por el desierto. La Biblia dice que en todas partes se escuchaba todo lo que Dios había hecho con Israel. Todos supieron que Dios venció a Egipto. Todos supieron que con 10 plagas Dios avergonzó a 10 dioses egipcios, porque cada plaga iba destinado para un dios diferente de Egipto. Amén. Porque entonces todo el mundo se enteró.
Hasta en los lugares lejanos se entendían que en Egipto había llegado Dios y el pueblo de Israel había sido libre y que Dios estaba con el pueblo de Israel. No había manera de que todas las naciones hablaban y comentaban de la última noticia de que Dios había librado a Israel de Egipto. Así que la gente en todos los pueblos no se atrevían a meterse con el Dios de Israel. No se me atrevían a meterse con Israel, porque si habían destruido a Egipto, la fama que tenía el pueblo de Israel era que cualquiera que tocaran lo destruía. Amén. Era una buena fama. Todos sabían, es que con Israel nadie se podía meter. Todos los pueblos se llenaron de temor por Israel, menos uno, Amalek. Cuando el pueblo de Israel llega a Refidín, iban por el desierto, Amalek dijo: los vamos a atacar, vamos a atacarlos. Aunque no nos hayan provocado, no solamente los vamos a atacar, sino que también los vamos a robar de todo. Una particularidad del pueblo de Amalek es que ellos no atacaron a los soldados. Ellos no atacaron al grupo que iba delante. Esta gente atacó a la gente que venía atrás de la multitud. Donde venían los niños, donde venían los enfermos, donde venían los ancianos, los que ya no tenían fuerzas. Ellos no atacaron el grupo de adelante, atacaron el grupo de atrás. Por ahí vino Amalek para atacarlos. Cuando Dios se da cuenta de esto, Dios se enoja, Dios se molesta con el pueblo, con Amalek. Y le dijo a Moisés: manda a Josué para que pelee. Tú sube al monte y levanta tus manos, y mientras tus manos estén arriba, Israel va a ganar la batalla. Pero la Biblia dice que la batalla duró desde la mañana hasta la noche. Y las manos de Moisés se cansaron y tuvo que subir Hur y Aarón. Una silla, rápidamente. Yo necesito a un Moisés. Venga Isaac, usted, venga. Venga Isaac, venga. Venga Isaac, venga. Venga, usted va a ser mi Moisés hoy. Venga José Eduardo. ¿Quién quiere ser Aarón? A ver, un Aarón, necesitamos un Aarón. Venga, venga, usted va a ser Aarón. Moisés está sentado en una peña. Hur le toma una mano, Aarón le toma otra mano. Desde la mañana hasta la noche, el pueblo de Israel estaba peleando contra Amalek. Si Moisés bajaba los brazos, comenzaba a ganar los amalecitas. Pero mientras que las manos de Moisés estuvieran arriba, el pueblo de Israel prevalecía. Josué estaba atacando, Josué estaba peleando, Moisés con sus manos orando arriba, y Hur y Aarón estaban sosteniendo sus manos. Manos en la pelea, manos arriba y manos abajo. Esa es la clave de un ministerio. Unos pelean, otros oran y otros sostienen. La clave de cualquier ministerio que tenga que ser exitoso. Gracias. Ahora bien, usted tiene que entender algo. Moisés era el hombre poderoso de Dios. Moisés era el hombre que oía la voz de Dios, y él era el hombre al que Dios usaba. Pero él no pudo hacerlo solo. Él necesitaba que alguien lo ayudara. Moisés, a pesar de ser el hombre de Dios, necesitaba que alguien lo ayudara, porque él se cansaba. Por cada vez que se cansaba, Dios va a enviar a alguien. Por cada vez que tú te canses, Dios va a enviar a alguien para que te ayude a levantar tus brazos. Por cada vez que tú digas ya no puedo más, yo sé que Dios, en el nombre de Jesús, va a enviar a alguien. Y esta iglesia está para la par tuya, para avanzar, para crecer y para que no te sientas solo. Por cada momento de
de desconsuelo, hay alguien que Dios va a mandar para que levante tus brazos. Amén. Mientras ellos levantan las manos, Josué está peleando. Cuando se termina la batalla, Dios le dice a Moisés: escribe todo esto en un libro, y no solamente lo vas a escribir, sino que se lo vas a decir a Josué, para que Josué no se le olvide. Por cuanto Amalek atacó a los débiles, atacó a los indefensos y los atacó por la parte de atrás sin ser provocado, por cuanto atacó a gente que no andaban buscando peleas, el trono de Dios tendrá guerra contra Amalek de generación a generación. Amén. ¿Vamos bien? Ok. Ahora pasa el tiempo. Aproximadamente 400 años. Israel unge a su primer rey. ¿Cómo se llamaba su primer rey? Pero dígalo, Saúl. Israel unge a su primer rey, Saúl. Y una vez que Israel unge a Saúl como rey, o Dios lo unge, Dios visita a Saúl a través de Samuel y le dice: yo quiero que hagas algo por mí, Saúl. Hace muchos años un hombre llamado Amalek le dio muerte a muchos de mi pueblo, y de una forma miserable los mató y los hirió, y yo me quiero cobrar. Vean a Dios, quien lo vea. 400 años después dice: Saúl, ya que eres rey, tengo algo en mi memoria. Hace un tiempo hubo un pueblo malvado, tocó a mi gente y tocó a mi pueblo, y quiero cobrármelas. Y le da una orden a Saúl: yo quiero que hagas algo por mí, le dice. 400 años Dios esperando este momento, y dijo: no voy a olvidarme de lo que hiciste a mi pueblo cuando estaban cansados, con sed. Entonces el Dios le dice a Saúl: ve y ataca a Amalek, y no dejes vivo a ninguno. No dejes vivo a ninguna mujer, no dejes vivo a ningún niño, no dejes vivo a ningún anciano, y no dejes vivo a ningún animal. Todo lo que hay en la tierra tiene que desaparecer. Algunos ahorita van a decir: wow, Dios, se le está fallando la mano a Dios con el pueblo de Amalek. El Dios de amor y de misericordia, ¿qué fue lo que le pasó? Pero mi intención más adelante es que usted vea que todo lo que está pasando en esta historia es por misericordia de Dios. Así que no se me vaya ni se me disperse su mente antes de que la película termine completamente. Y si se puede, quédese en el postcrédito, que todavía ahí va a quedarle claro todas las cosas. Amén. Concentrados hasta el final en la película. Oigan, ni Steven Spielberg logra una película como esta. Entonces Dios manda a Saúl, y Saúl se va para allá. Y cuando va, en vez de obedecer a Dios, todo lo que Dios le dice, se le ocurre una mejor idea a Saúl. Saúl dice: ¿para qué yo voy a matar a todos los animales? Con que yo mate a los animales enfermos, con que yo mate a los animales viejos, los que ya ahí se ven feos, con eso está bien. Los animales jóvenes, los que están buenos, los que están bonitos, vamos a guardarlos. Y no solamente dice eso, Saúl también dice: ¿para qué vamos a matar al rey? Matemos todo, pero dejemos al rey vivo, para que todo el mundo vea que yo soy Saúl, el ungido de Dios, y que nadie se puede meter con el pueblo de Israel. ¿Ah? Primera de Samuel 15:9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag,
y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Entonces no solamente le perdona la vida al rey que tenía que matar, también a los animales que tenían que matar, sino que también viene ahora y dice la palabra que Saúl se hace un monumento con su figura, para que todo el mundo vea lo carga y lo bueno que era Saúl, para que a todo el mundo le diera miedo cómo era Saúl, y recordara que fue Saúl el que dio la victoria a Israel. Pero la historia dice que mientras que Saúl está celebrando, sucede algo. Aparece Samuel, y cuando llega Samuel, el rey Saúl llega a recibirlo y le dice: Samuel, acabo de cumplir la palabra del Señor que me dijo. Y Samuel le dijo: ¿qué es ese ruido de animales que estoy escuchando? Y Saúl le dice: es que el pueblo los perdonó, y el pueblo también perdonó al rey. Y entonces Samuel hace una declaración, verso 22. Y Samuel dijo, vean lo que dice este texto: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se desobedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Vamos de nuevo. Porque como pecado de adivinación es la rebeldía. Vuelve a ver a la persona que está a la par. ¿Usted es rebelde? ¿Usted es un hechicero? Porque es como un pecado de adivinación y de hechicería lo que usted está haciendo con rebeldía. Ajá. Dígale a la persona que está a la par: eso es con usted, el pastor lo está viendo feo. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos de idolatría es la obstinación, o sea, la arrogancia. Usted no se inclina ante ídolos, pero si usted es una persona arrogante es lo mismo. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que ya no seas más rey. En otras palabras, lo que Dios le está diciendo es que Dios considera al rebelde como un hechicero. Cuando usted dice que una persona es rebelde, le está diciendo es que usted es un hechicero. Porque el hechicero trata de manipular como el rebelde trata de manipular las cosas a su favor. Y la manipulación solamente la trabaja la hechicería. Todo pecado de manipulación es hechicería. La rebelión es la desobediencia a la autoridad, y la arrogancia es una terquedad espiritual. Es una dureza del corazón que se opone a la voluntad de Dios. Entonces Samuel dice: ¿dónde está el rey de los amalecitas? Ahora viene el rey de los amalecitas, Agag. Viene encadenado. A mí nadie me puede matar. No quisieron matarme, me perdonaron la vida. El rey Saúl quería exhibir a este hombre para demostrar lo grande que era el nombre de Saúl. Samuel tomó la espada y no lo mató, lo cortó en pedacitos. Eso dice la Biblia. Qué bueno los profetas de antes. Lo cortó en pedacitos. Pero ¿quién era este Agag? El rey de los amalecitas, el rey de Amalek, nieto de Esaú, que atacó a Israel en el desierto. ¿Vamos bien? Bueno, todavía no hemos llegado a la mitad de la historia. Ponga atención. Dios por 400 años había dado una ley,
de que esa semilla había que matarla. Se lo había dicho a Moisés. Esa semilla había que destruirla. Pero Saúl le cogió la pena. A Saúl lo tocó la misericordia. ¿Cómo vamos a matar al reycito? Mejor perdonémosle la vida. Tú no le puedes extender misericordia a lo que Dios quiere cortar. Se lo repito. Usted no le puede tomar misericordia a lo que Dios quiere perdonar. Tú no puedes adornar lo que Dios llama malo. Pecado. Si Dios dice tienes que cortarlo, córtalo. Si Dios dice tienes que matarlo, mátalo. No guardes o escondas un pecado, porque usted dice ni que yo fuera perfecto. Si Dios dice el pecado tiene que llegar hasta aquí, es hasta aquí. Córtalo. Samuel lo mató, pero ya era muy tarde, porque en el tiempo donde Saúl decidía si lo mataba o no lo mataba, y llegó Samuel a matarlo, ya una semilla de Agag se había ido. La semilla que venía desde el desierto, que Saúl no lo pudo cortar, todavía seguía. Pasan aproximadamente 500 años después. Amén. Nos vamos 500 años más. Todo parece tranquilo y que nada sucede. Todo está tranquilo, todo está en silencio. No se sabe nada más de Amalek. Ha estado quietito. Todo parece estar tranquilo. Pero el silencio no mata el pecado. En la oscuridad la semilla se estaba preparando. 500 años y no se sabe nada de la semilla de Amalek. Y en 500 años llegamos a un palacio donde está el rey más poderoso de todo aquel tiempo, el rey de Persia. Y este rey decide escoger a su futura esposa. Entonces hacen un certamen de belleza, una pasarela para ver todas las bellezas del reino, para ver a cuál van a escoger. Y fue elegida la reina Esther. Pero Esther no andaba sola. Esther, dice la palabra del Señor, que era huérfana y había sido criada por su primo que se llamaba Mardoqueo. Mardoqueo enseñó a Esther y ahora Esther es la reina. Entonces está Esther, está Mardoqueo, pero está un individuo en el palacio que tiene todo el oído y la atención del rey. Ese hombre es el segundo hombre más poderoso de todo el reino. Su nombre era Amán, descendiente de Agag, rey que Saúl no quiso matar. 500 años después. Porque pecado que tú no tratas, tus hijos tendrán que tratar con ellos. Lo que tú perdonas hoy te va a matar mañana. Lo que tú no confieses hoy te avergonzará el día de mañana. ¿De dónde era Mardoqueo? Mardoqueo era de la tribu de Benjamín. Diga, de la tribu de Benjamín. ¿Usted se acuerda de qué tribu era Saúl? Saúl era de la tribu de Benjamín. Mardoqueo también era de la tribu de Benjamín. Mardoqueo era descendiente de un hombre, de un tal Cis. Y Mardoqueo era de la misma descendencia de ese tal Cis. Es decir, que Mardoqueo era descendiente o tenía sangre o algún parentesco con Saúl. Ahora Mardoqueo está en el palacio del rey con Esther, con el hombre que le quiere hacer daño, con el hombre que le quiere hacer daño, porque este descendiente de Amalek, que por 500 años estuvo callado, esperando el lugar correcto, el palacio y el rey, y la hora correcta para levantarse a atacar a los hijos de Dios. Amalek esperó pacientemente. Pero esta vez él no quería matar a los ancianos. Él no quería matar a las mujeres.
sino que él tenía una lista completa de todos los judíos que había en el imperio, para que los mataran a todos, y convenció al rey que escribiera una ley y que la sellara para que un día específico todos los judíos que creyeran en Dios fueran muertos. ¿Y qué era lo que provocaba tanto odio? Que cada vez que Amán pasaba por el frente de todo el pueblo se arrodillaba delante de Amán. Pero cuando pasaba enfrente de Mardoqueo, Mardoqueo no se arrodillaba ante nadie. Y entonces dice la Biblia, inclusive dice la Biblia, que Amán llegaba a la casa de su esposa a darle las quejas. Es que estoy harto que Mardoqueo nunca se arrodilla ante mí. Y le tomó odio a Mardoqueo, y le tomó odio a los judíos. Este hombre quería que todo el mundo lo reconociera. Incluso quería que todo el mundo se le arrodillara. Pero el único que no se le inclinaba era uno que venía de la misma familia de Saúl. Porque Saúl lo perdonó al rey de Amalek, y ahora un familiar de él lo tiene en el trabajo. Amén. ¿Vamos bien? Ahora viene el amalecita, Amán, y dice: vamos a hacer una horca y vamos a matar a Mardoqueo. Y un día en específico vamos a poder matar a todos los israelitas. El plan estaba genial, el plan ya estaba hecho, todo parecía que salía súper bien. Pero lo que no sabía es que ya este Amán no estaba tratando con un rey, estaba tratando con la reina, con Esther. El que perdonó era un rey, pero la reina no perdona nada. Un hombre puede perdonar, pero la mujer no. Hago una pausa y voy a retroceder un poco. Yo a usted le dije hace un ratito que Saúl no quiso matar al rey. ¿Usted sabe cómo fue que murió Saúl? La Biblia dice que está en un monte peleando contra los filisteos, y matan a todos los hijos de Saúl, y Saúl está herido de muerte. Y él le dice a su escudero: mátame. Y el escudero le dice que no, jamás, ¿cómo se le ocurre? Entonces Saúl toma su espada y se tira encima de su espada y se mata. Pero cuando usted va a segunda de Samuel, en el capítulo 1, dice que pasó un muchacho por ahí, rebuscando entre los muertos, de esos que iban buscando entre los muertos para robarles todo lo que había y las pertenencias. Dice que pasó un muchacho rebuscando entre los cadáveres y recogiendo las cosas de los muertos. Cuando llegó y se encontró con Saúl, dice que Saúl lo miró. Y dice la Biblia que Saúl todavía estaba vivo, y le dijo al muchacho: termina de matarme. La Biblia dice que este muchacho lo terminó de matar y le quitó la corona de rey y se fue a buscar a David. Cuando este hombre llega donde está David y dice: vengo de la guerra, y dice que él pasó por el campo y vio todos los muertos, y dice que se encontró entre los muertos y vio a Saúl. Este muchacho vio que Saúl todavía estaba vivo, y dice que este muchacho le explica a David todo lo que estaba sucediendo, y le dijo que Saúl había pedido que lo matara. Y entonces el muchacho dice: y yo lo maté, y he aquí que aquí está la corona, David. Y se lo da a David. Entonces David le pregunta: ¿y quién eres tú? Y el joven le dice: yo soy un amalecita. El rey Saúl perdonó a un descendiente de él y lo mató y le quitó la corona. El rey Saúl perdonó al rey, pero un descendiente del rey no lo perdonó y lo mató, y fue quien le quitó la corona. Iglesia, te voy a decir algo: si tú no matas ese vicio, y si tú no matas ese pecado, y si tú no matas esa debilidad, y si no, tú no tratas con esto, te va a quitar la corona de rey, y eso va a ser tu destrucción. Tienes que matarlo. Diga conmigo: tengo que matarlo.
Vamos, dígalo, tengo que matarlo. Tú no puedes tener misericordia de cosas que continúan y te hacen caer y que te hacen fallarle a Dios. Tienes que matarlo, porque si tú no lo matas, tus hijos van a tener que pelear contra eso mismo. Pero la historia no termina con Esther. ¿Quieren que terminemos la película o lo dejamos aquí? ¿Terminamos la película? ¿Tenemos que terminar la película o esperamos? ¿Seguimos? Terminamos la película. Pasan aproximadamente 400 años. Desde Esther hasta Mateo. En un pesebre, una virgen llamada María da a luz un hijo. Su esposo José está al lado de ella. En cuestión de meses, un rey da una orden: maten a todos los niños menores de 2 años. ¿Cómo se llamaba este hombre? Su nombre era Herodes, descendiente de Amalek. Vamos a Esaú de vuelta. Yo voy a molestarme a mis padres casándome con una vieja ahí que me salga por ahí. Lo que a mi papá más no le guste, con ese me voy a casar. Y me voy a casar con alguien a los que ellos no quieran, porque esta es mi vida y yo hago lo que me dé la gana con mi vida. Así comenzó todo. En el momento en que tú aceptaste a Cristo, tú aceptaste y entregaste tu libre albedrío. Tu libre albedrío sirvió solamente para escoger entre lo bueno y lo malo, entre Dios y el diablo. Pero en el momento en que usted le dijo a Dios: yo te entrego mi vida, tu libre albedrío terminó hasta ahí. Ahora ya usted no puede hacer lo que usted quiera. Ese es el problema con los seres humanos de hoy en día, que creen que por la libertad que tenemos en Cristo podemos hacer lo que queramos. Tú tienes libre albedrío, pero lo entregaste a Cristo o al otro. Por eso la Biblia dice que debemos santificar a Dios con nuestros cuerpos, porque también son de Él. Es decir, que usted no se puede poner nada en el cuerpo, porque el cuerpo no es suyo. Ay, pastor, yo mañana tengo cita con un tatú. Es que en mi cuerpo yo hago lo que se me dé la gana. ¿Te estás olvidando que tú ya te lo entregaste a Jesús? Y si tú quieres que Dios sea el sanador de tu cuerpo cuando tú estés enfermo, también cuando tú no estás enfermo tienes que entregarle tu cuerpo a Dios. Esaú, su nieto, tiene un hijo llamado Amalek. Amalek ataca a Israel. Josué trata de detenerlo, pero no puede. Toda la vida de Josué peleó contra él y no pudo. Llega Saúl y le perdona la vida, le da un break. Tú no puedes jugar con el pecado, ni puedes estar dándole un break al pecado. Tú tienes que cortarlo de raíz. Lo que te está atormentando, lo que tú dices, esto me está costando, pero tú tienes que decir: hasta aquí, basta, ya no más. Necesito aprender a vivir en santidad nuevamente. David viene y toma el reino, pelea contra ellos y todavía ellos se siguen multiplicando. Esther viene y lucha contra ellos, y Mardoqueo no puede porque lo que quería ese espíritu era detener el nacimiento del Mesías. Porque si en los tiempos de Esther todo el pueblo de Amalek muere, todo el pueblo de Israel muere, muere la tribu de Judá. Y si muere la tribu de Judá, muere la descendencia del Mesías, porque José venía de la tribu de Judá. Si ves cómo las decisiones que tú tomas hoy son tan importantes, por eso siempre yo les he dicho: decisiones. Todos los días usted toma decisiones, y las decisiones todas tienen consecuencias, algunas buenas, algunas no tan buenas, pero todos los días usted vive por las decisiones que toma. Las decisiones equivocadas que tomaron y echaron a perder el futuro. Saúl perdió el reino a los 2 años de ser el rey. Saúl reinó 38 años sin Dios.
Porque Dios no da explicaciones. Dios dice: yo no te quiero con esa persona y se acabó. Señor, ¿por qué yo no me puedo casar con Julanito? Es que tiene unos ojos tan lindos. Dios no le da explicaciones a nadie. Dios dice no y es no y punto. Así tenga los ojos más celestes del mundo, los más verdes del mundo. Amén. Aunque esa persona venga a la iglesia, las malas conexiones destruyen el destino. Eso yo eso lo agarro, lo pongo en un estado de WhatsApp, de Facebook, de Instagram. Las malas conexiones destruyen el destino. Ahora Herodes descendiente, dice la Biblia que este hombre era edomita, es decir, de la familia de Esaú, y se levanta contra Jesús, pero no lo puede matar. Todo lo contrario, cuando Cristo resucita, destruye el espíritu de Amalek. El Amalek, que antes fue un niño y después fue una tribu y después fue un rey y después fue un hombre importante en el palacio y después se convirtió en un espíritu que te persigue para tratar de dañar tu propósito. Voy terminando. No debes de tenerle miedo, porque ya Jesús lo venció. Ya Jesús venció. Pero si te sientes que tienes batallas que no puedes controlar y que tienes pecados que no te atreves a confesar, que es como tener ese espíritu amarrado, como con cadenas en un closet, pero que todavía te grita y te tortura y que te acusa por tu pasado y que se mete en tus sueños para perturbarte, no lo tengas más amarrado y confiésalo. Póngase de pie. Cierre sus ojos. Un espíritu de Amalek que ya fue vencido en la cruz, que ya no tiene dominio sobre usted, solamente que usted tiene que aprender a renunciar a él. Pecado. El espíritu de Amalek se alimenta de pecados ocultos. Se alimenta del desánimo de buscar de Dios, del cansancio. Cuando tú estás estresado, cuando tú dices ya no puedo más, estoy cansado ya, el espíritu de Amalek se viene a alimentar de eso para comenzar a tener fuerza y comenzar a manipular y a entrar a tu vida. El pecado que es perdonado es solamente el pecado que es confesado. Yo no voy a hacer que nadie pase aquí adelante esta noche. Yo quiero que ahí donde tú estés, tú entiendas que hay cosas negativas que están en tu vida que te están perjudicando y que tienen que quedarse en hoy fuera de la iglesia y fuera de tu vida y fuera de tu casa. Hay conductas dentro de ti que son negativas. Hay rebeldías que no deberían existir en un hijo de Dios. Y no puedes controlarlo. Hoy tienes que confesárselo a Dios. Es a Dios. Y decirle: Señor, hasta aquí esto. Hasta aquí el orgullo, hasta aquí la arrogancia, hasta aquí la prepotencia, hasta aquí la rebeldía. Hoy es una noche de confesión a Dios. El vicio, el pecado, la distracción. Hoy es el día de confesión a Dios. Hoy es el día en que tú le digas: Dios, confieso mis pecados y mis faltas ante ti. Quiero dejar esto delante de ti en esta noche.
Mi vida necesita dejarlo delante de ti. No quiero seguir cargando con cosas que ya tú venciste en la cruz del Calvario. Espíritu de Amalek, un destructor, un hurtador, un ladrón, un asesino, que ya fue vencido por Cristo. No más. Esto es entre usted y Dios. Confiese con su boca delante de Dios: Señor, vamos, dígale: Señor, yo soy esto. Señor, yo hago esto. Lo pongo delante de ti. Sí, aquí están mis pecados, los pongo aquí. Tengo que salir de este lugar libre de esto. Tengo que salir libre de esto, de este lugar. Tú eres libre por la sangre de Cristo Jesús, que te libertó. A libertad fuimos nosotros llamados. En el nombre de Jesús, Señor, la confesión de tu pueblo, Señor, delante de tu trono. Recíbela, Padre. Pide perdón. Vamos, pide perdón. Perdón, Señor. Perdón. Perdón por fallarte, por pecar, por fallar. Perdón. Perdón por no vivir en santidad. Por estar, Señor Jesucristo, jugando contigo. Perdón. Esta es noche de confesión, de renuncia. Pero esto es solamente tú con Dios, es personal. Eso es personal con Dios. Señor, queremos vivir en santidad. Queremos aprender a vivir como tú nos has mandado a vivir. Oh, Señor, te entregamos todo, 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 todo. Como somos libros, cartas leídas delante de ti, Señor, de tus ojos. ¿Qué se puede esconder de tus ojos? Todo lo sabes de mí. Todo lo conoces de mí. Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí. Nos declaramos libres de todo espíritu de Amalek. En el nombre de Jesús. Libres ahora de toda influencia satánica, demoníaca, de toda influencia del infierno sobre nosotros, sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mis hijos. En el nombre de Jesús nos declaramos libres, Señor, para vivir con la libertad con la que tú nos has hecho libres. Asimismo, Señor, yo oro en esta noche por toda enfermedad que haya en la iglesia. Y en el nombre de Jesús declaro sanidad. Declaramos la palabra que dice que por tu llaga hemos sido nosotros sanados y curados. Toda dolencia, todo organismo que esté actuando de forma indiferente, ahora mismo en el nombre de Jesús, yo quiero orar por sanidad. Sanidad en cualquier órgano, sanidad en los huesos, sanidad, Señor, en el sistema digestivo, en el sistema respiratorio, en el sistema nervioso, sanidad en
la columna, sanidad en el dolores de cabeza, sanidad, sanidad, sanidad. En el nombre de Jesús, creemos en un Dios sobrenatural, un Dios que hace milagros. Se va la enfermedad, reprendo la enfermedad, reprendo los dolores, reprendo las dolencias en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaramos a la iglesia sana, sana. Se quitan los quistes en el nombre de Jesús. Todo quiste ahora desaparece. Todo problema en los riñones desaparece en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora declaramos: el reino de los cielos se ha acercado a esta casa. Y hay sanidad, hay libertad, hay liberación en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Y amén.